siempre listos para servir a nuestro pueblo, siempre listos para buscar un cambio positivo para vivir mejor en el Ecuador. En la próxima asamblea vamos a eso, a buscar las mejores leyes para ese cambio positivo, para recuperar la economía, para que vuelva a haber empleo, para que vuelva a haber esperanza en el Ecuador y para fiscalizar también, porque esa es una función de la Asamblea Nacional. Ahora los candidatos realizan una especie de sondeo. Mire lo que está pasando ahora. Y les pido por favor revisen su planilla de luz de este mes. La que ultimita, la que acaban de recibir hace pocos días. Venía en un taxi y el taxista me dice, yo vivo en el Guasmo, Don Ron me dice. Yo pagaba $18 de luz y me acaba de llegar la última planilla con 38. Imagínese usted. Han vuelto a subir la planilla de luz aquí en Guayaquil con estos calores. Entonces aquí la gente no puede tener comodidad, no puede tener un ventilador, no puede tener un aire acondicionado con 40 grados. Tú que me estás escuchando esta mañana, en el gobierno de Cinti Mauricio, a las familias pobres de hasta 130 kilovatios hora de consumo en Guayaquil, en la costa, y en la sierra hasta 110 kilovatios, cero planilla de luz. No le vamos a cobrar la luz. ¿Y sabe por qué? Porque si el Ecuador se jacta de tener tanta energía para vender hasta la Argentina, entonces empecemos por casa. Empecemos porque esa es parte de la recuperación económica, que la gente tenga platita en el bolsillo. Y a los negocios, a las pequeñas industrias, a los comercios, a las industrias, les vamos a cobrar lo mismo que se exporta. Porque si vendemos a Colombia a 5 centavos el kilovatio hora, ¿por qué en el Ecuador se le cobra a la industria, al comercio, a la pequeña industria, a los negocios 11? ¿Por qué? ¿Por qué se castiga la producción? Esa es parte de la recuperación económica, recuperar la economía, bajar el costo país, eliminar los impuestos, como el anticipo del impuesto a la salida de capitales, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que permita que las empresas sean más competitivas, que puedan volver a contratar para generar empleo y dinámica económica, que tengan plata en el bolsillo y que puedan subir los salarios. Al Estado hay que hacerle adelgazar. Y le voy a empezar diciendo. ¿Por qué? Está muy gordo. Es gordísimo. Pues cuando el gobierno llegó tenía 14 ministerios y ahora tiene 44, creo. Una barbaridad. Ese Ministerio de la Felicidad, por ejemplo, para darle un ejemplo, porque a mí me gusta hablar con... ¿No estaría en riesgo la burocracia actualmente de trabajo? No, porque, a ver, la buena burocracia usted la necesita. El tecnócrata, el burócrata de carrera, se necesita para la administración del Estado. Eso se tiene que mantener. Pero le voy a dar el ejemplo, voy a terminar la idea del Ministerio de la Felicidad, donde van a respirar, a comer frutas a la mitad de la mañana, a acostarse en la hamaca, a hacer yoga, y que le cuesta al Ecuador $14 millones al año. Nosotros necesitamos ese dinero para hacer centros de rehabilitación, para recuperar a nuestros hijos del azote de la droga que nos ha dejado este gobierno, porque este gobierno estableció una tabla de consumo que permitía pues 425 gramos, ahora bajó la tabla de consumo, pero sigue permitiendo que se consuma droga. Cero tolerancia a la droga y centros de rehabilitación para nuestros hijos. Una reingeniería a la deuda externa, porque no podemos seguir pagando por esos créditos caros de 9-10%. Necesitamos liberar recursos de la economía, no solo para el sector productivo, no solo para las familias, también para el Estado central. Tenemos que bajar ese costo país de 9, de 10 a 3, 4%. Ahí se van a liberar recursos. Usted me preguntaba de dónde va a salir la plata. Ahí va a salir la plata. De ahí va a salir la plata. Y lo otro, cuando usted genera dinámica económica, la gente tiene plata en el bolsillo, compra, demanda, bienes y servicios, la economía se mueve, se recupera más impuestos. Hoy subieron los impuestos, porque la fórmula de este gobierno para la crisis ha sido más impuestos, más impuestos, más impuestos y más créditos, más préstamos, más préstamos. ¿Y sabe qué? Bajaron las recaudaciones fiscales. Con tanto impuesto que nos han clavado, bajaron las recaudaciones fiscales. Así que por ahí no es, por ahí no es. La economía ecuatoriana está recuperándose, ha dicho, por reiterar ocasiones el primer mandatario. Mire el titular del diario El Universo el día de ayer, que habla que en el 2016 se perdieron 500,000 plazas de trabajo. Es terrible. Se perdieron. Aquí en el Ecuador se cerraron en los 2 últimos años 6,000 empresas. Se han perdido cientos de miles de plazas de trabajo. Dato de prensa, 500,000 plazas de trabajo se pierden en el 2016 de gente que tenía un buen trabajo y que ahora va al subempleo.
6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo el día de hoy. Esto es un drama, esto es un tema muy serio. ¿De qué buena economía hablamos? ¿Por qué están confundidos? Si no estamos en Suiza, estamos en el Ecuador, donde la situación es precaria, donde no hay trabajo, donde el costo de la vida no nos alcanza para vivir. Eso es lo que nosotros vamos a generar. Condiciones económicas, recuperar la economía, recuperar la dinámica económica para que vuelva a haber empleo y trabajo productivo en el Ecuador. Las investigaciones se tienen que hacer. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y la justicia ecuatoriana y la luz tiene que brillar en el Ecuador. Así es que veo que el gobierno se ha preocupado mucho por lo que pasó hace 30 años en el gobierno de Febres Cordero. Me parece muy bien. Pero de lo que ha pasado en estos 10 años, donde el Ecuador ha recibido el mayor ingreso de la historia del país, 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Donde las denuncias de corrupción que vienen internacionalmente, tanto de la Fiscalía de Brasil como de los Estados Unidos, donde hace mención a altos funcionarios de este gobierno, no se dice nada. Y donde la Fiscalía ecuatoriana, a pedido de incluso legisladores de la bancada del propio gobierno, de la investigación de 400 contratos petroleros, tampoco dicen nada. Que brille la luz en el Ecuador. La corrupción tiene que ser atacada y combatida, y la justicia tiene que ser independiente. Ojalá la justicia sea independiente, porque vemos que la justicia no ha sido independiente en este gobierno. Pero la justicia tiene que resolver los problemas de corrupción. La Fiscalía tiene que actuar de oficio como le manda la ley. La Contraloría General del Estado tiene que actuar y enviar esos exámenes y esos informes para saber qué pasó con tanto contrato petrolero, qué pasó con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero yo le voy a dar otro dato que es muy importante, que hablamos de fiscalización. El Ecuador ha tenido en estos 10 años aproximadamente, solo de petróleo, aproximadamente 85.000 millones de dólares de ingresos, solo de petróleo. De ese monto tan elevado, la mitad del 50%, 43.000 millones, se han ido a las empresas del Estado, a las empresas estatales, han fondeado a las empresas estatales. No hay informes, no hay balances, no hay responsables, pero estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares. Y hablo de las empresas estatales, no hablo de las empresas incautadas. Las empresas incautadas que también el gobierno nacional incautó para pagar a los deudores de la banca cerrada. Muchas de esas empresas eran líderes en sus sectores. Eran empresas que trabajaban, que generaban utilidades, que daban trabajo a mucha gente. Muchas de esas empresas están cerradas, quebraron. Muy bien, queremos saber qué pasó con esas empresas también. ¿Dónde están los responsables? Tiene que haber habido un presidente, un gerente, tiene que haber cuentas, tiene que haber balances, ¿no? Empresas que eran prósperas porque hoy han desaparecido del planeta. Entonces, mire usted, hay tantas cosas que investigar y hacer en el Ecuador, así es que esa es parte de la labor de los legisladores. Pero al pueblo ecuatoriano lo que más le interesa este momento son las propuestas, cómo voy a conseguir trabajo, cómo voy a poder sacar a mi familia adelante, cómo voy a poder recuperar a mi hijo que está inmerso en las drogas. Vamos a hacer centros de rehabilitación para recuperar a nuestros muchachos y cero tolerancia a la droga. Nosotros somos un equipo de trabajo, con Cinti, Mauricio y toda la lista 6, buscamos el cambio positivo para que el Ecuador cambie, para vivir mejor. Y nosotros lo que buscamos es que vuelva a restablecerse la economía ecuatoriana, que el Ecuador se recomponga. El Ecuador está patas arriba, entonces tenemos que ponerlo de pie y hacerlo caminar. Hay que recuperar la economía, por eso hablaba de buscar esta dinámica económica para que la gente tenga platita en el bolsillo, bajar el costo país, quitar los impuestos que nos tienen agobiados, bajar las tarifas eléctricas, cero tarifa eléctrica a la gente pobre, y vamos a combatir el narcotráfico y la corrupción para que nuestros hijos tengan una oportunidad de vida. Tenemos que recuperar a esos muchachos, no es posible. Los sociólogos hablan de que bajó la edad de consumo de droga en el Ecuador de 14 a 9 años. Este es un drama que tenemos que atender. No solo hay que recuperar a los chicos, sino también a las familias, a los padres y las madres, porque viven un infierno. Así que ese es el cambio positivo que la lista 6 Madera de Guerrero ha planteado. Por eso el próximo 19 de febrero raya todititito las 6 Madera de Guerrero para buscar ese cambio positivo y un país de oportunidades. Que el pueblo tiene que recordar últimas son la famosa reforma a la Constitución.
se hizo una reforma a la Constitución hace aproximadamente un año, levantando las manos en el Congreso, sin consultarle al pueblo ecuatoriano. Nosotros todas esas reformas debamos a consultar al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano tiene que ser el que decida su futuro. El pueblo ecuatoriano es nuestro mandante. La Asamblea Nacional no puede hacer estas leyes y estas reformas a la Constitución sin tomar en cuenta al pueblo ecuatoriano. Así es que nosotros esas leyes las vamos a revisar, vamos a hacer una consulta popular y es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir su futuro y nunca más leyes levantando la manito en el Congreso.